Hola y bienvenido de nuevo a mi canal, un nuevo video con información actualizada sobre la situación aquí en Suecia con respecto al coronavirus. Y al parecer tenemos noticias positivas, no buenas vamos a decir, porque dentro de todo la situación sigue más o menos estable. Y bueno, esa sería la noticia positiva, de que se ha estabilizado un poco la cantidad de personas que se han infectado. Y durante los últimos días, desde el viernes más o menos, tenemos más o menos la misma cantidad de personas infectadas. Así que se esperaba que subieran las cifras, pero no pasó así. Así que hay que ver, pues hay que seguir viendo cómo va a ir evolucionando esto durante los días y esperemos que se mantenga. Pero de todas formas, al parecer está mejorando un poco la situación aquí en Suecia, o como les digo, se está estabilizando. Y bueno, decía también el epidemiólogo jefe que se pueden ver algunos signos ya de inmunidad colectiva y esa es la razón de por qué hay menos casos, o por lo menos se han estabilizado los casos. Y esto es en relación más que nada con las zonas más comprometidas, que es Estocolmo, Sörmland, y bueno, los sectores aledaños a Estocolmo, que son los más afectados. En el resto del país la situación sigue relativamente igual, también bastante estable. Y bueno, nada, les voy a dejar las cifras al final del video para que las vean. Y en este video me gustaría discutir por qué la situación aquí en Suecia podría ser diferente a otros países. ¿A qué se deben estas condiciones especiales que pueden hacer que en Suecia la situación no sea tan difícil comparada con otros países? Bueno, como les decía, el 31 de enero fue el primer caso registrado aquí en Suecia, específicamente aquí en Gotemburgo. Y después de todo este tiempo, aquí en Gotemburgo se ha mantenido bastante baja la situación, o sea, muy controlado. Aún así, bueno, el sistema hospitalario no da para mucho y está medio lleno aquí de todas formas, porque Gotemburgo es una ciudad pequeña y no estaban preparados realmente. Y han estado implementando, o sea, nuevas salas con material para atender a las personas que llegan enfermas, pero aún así se ha mantenido casi al límite. Entonces, demuestra más que nada la mala preparación, más que nada. Pero como les digo, aquí en Gotemburgo hasta el momento han muerto 60 personas. Podemos ver que hay una gran diferencia con respecto a Estocolmo. Y en general, a pesar de que en Suecia han muerto muchas personas debido al coronavirus, si lo comparamos con otros países, los cuales empezaron en la misma época a recibir los primeros casos, hay una gran diferencia. Y bueno, estas diferencias pueden ser debido a diferentes circunstancias. Y muchas de estas diferencias son culturales. Como les decía en otro video, casi el 50% de la población aquí en Suecia viven solos. O sea, es una persona que no comparte la casa con nadie. O sea, no tienen familiares, pero no viven juntos. Y es muy común que aquí los jóvenes a los 18 años ya se vayan de la casa y tengan su propia vida, tengan su departamento y puede tomar un poco más de tiempo porque la dificultad para conseguir departamentos ha hecho que se extienda un poco más la fecha. Pero en general los jóvenes se emancipan temprano y bueno, esta es una de las razones de por qué aquí en Suecia debería por lo menos frenar un poco el contagio. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con España o Italia, aparte de que afectó mucho a los asilos de ancianos en los dos países, también tiene que ver mucho con el tema de la vivienda, o sea, de cuántas personas viven en una casa. Y creo que uno de los factores que ha hecho que en estos países sea por lo menos el contagio mucho más extendido. Aquí en Suecia, como les digo, la gente generalmente vive sola y de por sí las casas son bastante grandes. Entonces, aunque vivan muchas personas, por ejemplo, todos tienen su espacio en la habitación y esto puede ser también que sea una de las razones por qué no hay tantas personas enfermas. Porque, por ejemplo, tengo, bueno, mi caso, nosotros somos 5 personas aquí en nuestro departamento y es un departamento de casi 150 metros cuadrados. Y cada uno tiene su habitación y cada uno tiene su espacio. Entonces, aún así, aunque haya una persona que esté enferma, que nos ha tocado vivir, es rara la vez que todos nos enfermamos al mismo tiempo. Incluso cuando, por ejemplo, hay un resfrío o alguien está con influenza, debido al espacio que hay dentro de la casa, eso evita que se expanda al resto de las personas que viven aquí. Creo que eso también
es uno de los factores. Y pienso que ese es uno de los factores que ha influido en que aquí en Suecia específicamente haya muy pocos casos comparados con otros países, que por lo menos comenzaron en la misma época. Otro aspecto a considerar aquí en Suecia, que también está relacionado con el tema de la cantidad de personas que viven en una casa, es que ayer mostraron un gráfico indicando cuáles son las etnias o los grupos que viven dentro de Suecia que se han visto más afectados por el coronavirus. Y bueno, en ese gráfico mostraba que, por ejemplo, las personas que vienen de Somalia, Turquía, Irak, Yugoslavia, Finlandia, son las personas que están más sobre representadas, o sea, de los casos de coronavirus aquí en Suecia. Esto es debido a que muchas personas viven juntas en un departamento, pueden vivir 8 o 10 personas dentro de un departamento de 60, 70 metros cuadrados. Y son personas, por ejemplo, que vienen recién llegando al país y no tienen acceso a un departamento. Recuerden que es muy difícil conseguir un departamento y toma mucho tiempo. Y entonces estas personas viven hacinadas, por lo menos puede ser el caso de los somalíes. Y en el caso de los otros grupos, por ejemplo, en el caso de Turquía y Finlandia, la razón es porque hay muchos ancianos que vienen de esos lugares que viven aquí en Suecia. Porque ellos pertenecen a las primeras olas de inmigración de aquí en Suecia, en los años 60. Entonces son muchas personas ancianas que vienen de Turquía, por ejemplo, y Finlandia, que viven aquí y como ustedes saben son las personas que se han visto más afectadas. Entonces podemos ver que hay una relación entre las personas o cuántas personas viven en una casa y la cantidad de personas enfermas. Porque al principio de la infección, por lo menos en Estocolmo, salió en las noticias que, por ejemplo, una familia, o sea, habían 7 personas que estaban contagiadas y estaban en estado grave. También pueden ser otros los factores que han hecho que estas personas se infecten más de lo normal. Pero como les digo, en general las personas que más se ven sobre representadas en la gente que está enferma aquí en Suecia son inmigrantes y bueno, como les digo, pueden haber muchos factores que indiquen por qué estas personas se enferman mucho más. Puede ser, por ejemplo, el sobrepeso, la dieta, como les decía, que muchas personas vivan juntas en el mismo departamento. Y nada, pues ahí podemos ver por lo menos una explicación. Bueno, y el otro grupo que, bueno, se ha visto sobre representado por lo menos en las personas que han muerto son los ancianos, las personas que están en los asilos de ancianos, y estos corresponden al 30% de la mortalidad. Entonces, si vamos, por ejemplo, desglosando la población que ha muerto aquí en Suecia, vamos a ver que en general son los ancianos que viven en los asilos, un tercio. Puede ser que otro tercio corresponda a estas etnias o países que han sufrido mucho con el coronavirus por diferentes motivos. Y el resto, el 30% restante, se reparte en la población normal. Y esto también se debe, como les digo, a estos factores. Por ejemplo, a que muchas personas, los suecos en general, mantienen la distancia entre sí. O sea, la distancia social es algo común de todos los días, todo el año, ¿me entienden? Y como les digo, cuando les he contado diferentes aspectos de la cultura sueca y esto de, por ejemplo, no hacer amigos o tener muy pocos amigos en general, también son factores que ayudan a que no se expanda tan rápido esto. Porque de por sí los suecos no se juntan mucho, se juntan solamente en épocas especiales, como por ejemplo ahora en la Pascua, la Navidad, por ejemplo, el Midsommar, que son otras de las celebraciones grandes que hay aquí en Suecia. Pero en general los suecos se mantienen solos, viviendo en sus casas, y yo creo que esto ha hecho que por lo menos no sea comparable a los otros países, a los que empezaron en la misma época. Por lo menos yo pienso que van a haber factores que van a hacer que aquí a Suecia no llegue con tanta fuerza, o por lo menos que se demore mucho esto, va a ser un proceso más largo. A pesar de que está muriendo mucha gente, podemos ver que si lo comparamos con los otros países donde, por ejemplo, tienen cuarentena obligatoria y muchas medidas represivas, aún así a Suecia está mucho mejor que estos países. Y podemos ver, por ejemplo, Bélgica, que es un país comparable por la cantidad de personas que hay, y hay muchas más personas muertas en Bélgica que en Suecia. Puede ser también, obviamente, esto de que los datos no han llegado de que los datos todavía no están completos en Suecia,
Pero no creo que sea mucho más de lo que hay. O sea, a lo mejor 200, 300 personas más, que muchas personas, pero si lo vemos de forma global, tampoco es tanto comparado con otros países. Y por ejemplo, estaba viendo Estocolmo, que es la región más afectada aquí en Suecia, y lo estaba comparando con Madrid. Madrid es 1 millón de personas más grande que Estocolmo, pero la cantidad de muertos es mucho mayor, siendo que Madrid es solamente 1/3 más grande que Estocolmo, y es muy grande la diferencia. Y estamos hablando de la misma época, o sea, los casos el primer caso de infectado en España corresponde también con el mismo día aquí en Suecia, aquí en Gotemburgo específicamente. Pienso que aquí sí va a llegar, de todas formas, nos vamos a infectar a lo mejor todos, pero creo que se va a demorar mucho más tiempo, y lo hemos visto, porque al final, si comparamos la cantidad de tiempo de las infecciones entre los diferentes países, vemos que aquí en Suecia se ha demorado bastante. Pensaba que aquí en Gotemburgo iba a haber una explosión de casos, pero no ha sido así, se ha mantenido. Y esto también debido a diferentes medidas. La que pienso que una de las mayores medidas que se tomó fue que las empresas grandes aquí en Gotemburgo cerraron hace 2, 3 semanas ya, como Volvo, SKF o otras empresas bastante grandes, y son estas empresas las que dan la mayoría del trabajo aquí en Suecia, que está, por ejemplo, a empresas más pequeñas que están relacionadas con estos negocios más grandes. Y al detener estas fábricas que, por ejemplo, tienen 6.500 personas trabajando, se detiene una gran porción de la producción en general en la región. Entonces yo creo que esto ha afectado, por lo menos aquí en la región, a que no hayan tantos casos. Es que, como les digo, yo ya llevo casi 3 semanas que no estoy trabajando, y yo no soy el único. O sea, cerraron, por ejemplo, el Volvo de los camiones, el de los autos, la empresa SKF, el H&M creo que también habían cerrado. Empresas empresas grandes que dan mucho trabajo, y también dan mucho trabajo a estas empresas pequeñas, que también se han visto obligadas a cerrar debido a que las grandes empresas no están funcionando. Entonces, en este momento, a pesar de que no hay una cuarentena o una ley que te obliga a estar en casa, estas personas se han visto obligadas al final por las circunstancias a quedarse en casa. Y esto yo creo que ha hecho que se haya frenado el efecto, que por lo menos el que estamos viendo en Estocolmo. Así que yo pienso que aquí va a tomar un poco de tiempo, o por lo menos va a ser un poco más lento, y lo que es positivo, porque la idea de esto es que se alargue un poco y los sistemas de salud aguanten la carga, la cantidad de pacientes que vengan llegando por este caso. Así que bueno, a continuación les voy a dejar los datos del día. Bueno, aquí podemos ver la cantidad de personas que están enfermas aquí en Suecia, y infectados hay 12.540 personas, que están en cuidados intensivos son 996, y personas que han muerto son 1.333 personas, que comparado con el día de ayer son más de 100 personas las que se contabilizaron para el día de hoy. Y bueno, aquí podemos ver lo que se ha estado hablando, de que por lo menos la cantidad de personas infectadas todos los días podemos ver que está plano, exceptuando el día de ayer, que hubo una subida. Pero esto corresponde al día viernes de la semana pasada, el 10 de abril. Y aquí podemos ver que hubieron 452 casos, después el sábado 389, el domingo 451, el lunes 420 y el martes 440. Y el miércoles aquí, bueno, hubo un aumento significativo, 565, pero esto es porque se contabilizaron días anteriores. Y bueno, a pesar de que este día ha aumentado casi 100 casos más que en el día anterior, podemos ver que el- por lo menos en la cantidad de personas infectadas se ha mantenido estable. Esta es una de las cosas que se ha destacado en las cifras de los últimos días.
Las autoridades también pensaban que para hoy día, bueno, para ayer y hoy día iba a haber un aumento explosivo de casos de personas infectadas, pero no se dio el caso así. O sea, se ha mantenido estable. Y eso es lo que les da esperanza, que esto, por lo menos en las regiones más afectadas, que como les digo es Estocolmo, aquí pueden ver la representación de Estocolmo de personas infectadas, aquí hay 5.200 personas, y en Västra Götaland, que es donde está Gotemburgo, hay 1.200 personas. Pueden ver la gran diferencia entre personas que están infectadas. De todas formas, aquí ha comenzado a aumentar, porque Västra Götaland estaba tercero, estaba en el tercer lugar y ahora ha subido al segundo en personas infectadas. Pero esto en relación a la población es muy bajo, comparado con esta región que es bastante pequeña en población y tiene casi la misma cantidad de personas infectadas. Y como podemos ver, los datos muestran que se ha comenzado a estabilizar esta situación. Esperemos que se mantenga, porque no sabemos si va a seguir subiendo, pero todavía no sabemos si hay datos atrasados de la semana pasada, cuando bueno, estuvimos de vacaciones por la Pascua, así que esperamos que se mantengan en realidad los datos. Aún así hemos visto que en los últimos días han muerto muchas más personas, pero hay que recordar que estas personas que están muriendo ahora, muchas de ellas son personas que vienen enfermas de 2 o 3 semanas hacia atrás. Y bueno, esto es antes de que hicieran, por ejemplo, las restricciones de cerrar los gimnasios y las universidades, o que entraran en vigor las restricciones que hay aquí en el país, que a pesar de que no son muchas, hay algunas. Y bueno, lo que decía el epidemiólogo jefe es que puede ser que estas medidas, bueno, se empiecen a mostrar ahora, y lo otro es también la inmunidad colectiva, que según él en algunos sectores ya debería empezar a mostrar los resultados. Así que esperamos que se mantenga esto. Hay que ser optimista, bueno, en lo que queda. También uno puede ser bien pesimista y decir que está todo mal. Pero si, como les digo, uno lo compara o uno se detiene a pensar un poco en cómo está la situación en otros lugares que empezaron en la misma época, podemos ver que hay una gran diferencia. Y podemos ver también que hay diferentes factores que pueden ayudar a que en Suecia no sea tan difícil como en estos países. Así que nada, pues ese sería el video de hoy. Espero que les sirva. Si eres nuevo viendo este canal, dale al botón suscribirse. Trato de subir videos con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. Y nada, pues el resto denle like al video, compartan y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.